Eclesiastés, capítulo 2, del verso 17 al 23. Amén. Aborrecí, por tanto, la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Asimismo, aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría. Esto también es vanidad. Volvió, por tanto, a desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Que el hombre trabaje con sabiduría y con ciencia y con rectitud, y que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello, también es esto vanidad y mal grande. Porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias. Aún de noche su corazón no reposa. Esto también es vanidad. Amén. Amén. Vamos a orar. Y a la vez vamos a orar por las necesidades que usted haya traído en este momento. En nombre del Señor. Soberano Dios, a ti te doy gracias por esta oportunidad que nos da Jesús. De estar en tu presencia, Señor Jesús. Ayuda a cada uno de nuestros hermanos, de los amigos que estamos aquí en tu presencia. Tú sabes el corazón de cada uno y tú conoces su necesidad. Ayúdanos a todos en el nombre de Jesús. Amén. Salúdense, por favor, en el nombre del Señor. Bienvenido. Le damos la bienvenida a todos los hermanos, a todos los amigos, a todos los amigos. Amén, hermano. Tenga la bondad de sentarse. El eslogan que tenemos para este año es hasta alcanzarlos. Hasta alcanzarlo. Otra parte puede decir alcanzarlos. Todo esto se relaciona mucho a alcanzar a los perdidos, a los que están sin Cristo, a los que todavía no tienen esta esperanza. Alcanzarlo, pero habría una pregunta que hacer. Había que hacer la pregunta, ¿cómo alcanzarlo? Aquí el Salomón, pues, está presentando allí un desánimo, porque es una realidad. Todo lo termina en sus capítulos y en sus intervenciones que siempre tuvo. Todo este argumento que presentaba al final decía, todo esto es vanidad. Todo esto pasa. Y lo que el hombre hace, que cree hacerlo muy bien, buscando satisfacer sus emociones y todas esas cosas, todo lo que hace para complacer sus placeres, su orgullo, todo es vanidad.
Y también podríamos nosotros hablar del desánimo, o también puede ser del agotamiento. Porque al final es un agotamiento que no satisface al hombre en sí. El hombre nace, vive, unos tienen algunos privilegios en la vida de obtener tantas cosas en la vida. Pero a pesar de eso trabaja también. Y el hombre trabaja y lucha, pero a la vez van pasando los años. Y después que ha acumulado una gran fortuna, al fin y al cabo se fue, murió, desapareció. ¿Hizo algo para Dios? ¿Hizo algo para bien de él? Yo creo que lo mejor y lo más grande que puede hacer el hombre es escalar en pos de su salvación. Después de eso, o antes de eso, o de otras cosas, nada hay que hacer. Bueno, yo quiero pues también decir el agotamiento que a veces hay en personas, agotamiento lo hay para todos los seres humanos. Nosotros somos una iglesia, un grupo de llamado, un grupo de congregados, porque eso es lo que quiere decir iglesia. Eclesia quiere decir llamados, entresacados, congregados, voluntariamente. Y también tendríamos que decir el montón del mundo. Hay un montón que practica el pecado, que para ellos este pueblo tiene que estar preparado. O bien sea nosotros somos llamados por su gracia, y que no solamente para ser salvo en sí, sino para también salvar a otros. Y para nosotros salvar a otros, para alcanzarlo, ¿qué tendríamos que hacer? También podríamos decir que hay agotamiento en una congregación. Cuando no hay un desarrollo, por ejemplo, entre los ancianos, ¿no? Que la Biblia dice que es de los ancianos la sabiduría. Y que llegó un momento de hacer lo mejor posible, ya si no lo pudo hacer cuando joven, si conoció este camino ya como unos años, entonces es el momento de reflexionar y decir, aunque esté en una silla de rueda, y aunque esté en una cama, y aunque esté allí sentado, que no pueda movilizarme como antes lo hacía, pues debe de salir siempre palabra de paz, palabra armoniosa, palabra de consejería, que siempre pueda haber eso en su hogar. De lo contrario, habría un agotamiento espiritual y podría acostumbrarse a lo mismo, siempre a lo mismo. De tal manera que de repente el mundo puede alcanzarte. El mundo, el enemigo, lo que quiere es verte débil, y cuando estás desarmado, sin orar, sin leer la palabra de Dios, sin estar disponible para decirle siempre al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Siempre debe haber esa pregunta. Cuando le he dado largo tiempo a mi vida y largo tiempo a los deleites, me refiero al hombre, o a nosotros también, largo tiempo a nuestros quehaceres,
y quizás nos sentimos placenteros cuando vemos algo en los medios, y cuando ya veas que han transcurrido tanto tiempo, tiene que decir, no he hecho nada para Dios. Tantas personas que conozco y no los he llamado. No he acompañado a los hermanos a hacer la oración. A alguien que lo necesite en un hospital. No. En una casa de refugio o en las cárceles. Bueno, tenemos un buen personal en las cárceles. Gracias a Dios. Pero quiero decirle a esta edad como nosotros que no debemos de dormirnos, sino que debemos tener siempre, aprovechar la experiencia del pasado para bien. Lo mismo podría pasarlo el hombre maduro. Todos los que ya tienen menos años, pudiera haber un agotamiento espiritual. Así como a medida que van pasando los años, va habiendo un agotamiento también espiritualmente. Ese cuerpo espiritual, por decirlo de alguna manera, también se puede haber ese agotamiento. Y a veces lo vemos. Lo vemos cuando queremos abrazar muchas cosas, pero nunca nos preguntamos. Quizás usted como padre de familia, bueno, ¿cuál es qué hacemos esta semana que va a venir? ¿Qué hacemos con los días festivos? ¿Qué hacemos con lo otro? ¿Cuál es el plan, el proyecto que debemos de tener quizá en todas las cosas? Pero el proyecto de Dios no nos olvidamos. Si todos recordamos, la Biblia dice que Dios preparó esta salvación antes de la fundación del mundo. Tendríamos que pensar en esto desde antes que el árbol fuera árbol. Desde antes de todas las cosas, Dios prepara un plan para nosotros. Y la mayoría de nosotros estamos agradecidos por eso. También puede haber agotamiento en la juventud. Necesitamos hacer más. Y si lo que se está haciendo, miremos y analicemos si hay progreso o no hay progreso. Porque a veces no es hacer tantas cosas, sino saber hacerlo para encontrar, para tener resultados. Cada hombre debe tener resultados en una empresa, en cualquiera de lo que quiera emprender en la vida. Se debe tener resultados. También pueden ser los adolescentes. Y en términos generales, los hogares. Un hogar comienza felizmente, lleno de expectativa. Formamos nuestros hogares y fue pasando el tiempo, se han tenido hijos, se han tenido nietos, se han tenido todo, pero llegó también un agotamiento de ese hogar. De tal manera que ya los hijos están esparcidos. Los padres por un lado, y si viven juntos, quizá viven por necesidad, porque no tienen sino una casa. Pero se sienten agotados, molestos. Han tenido hijos, se trabaja y por causa de problemas han tenido mil problemas. Y también nos afecta a nosotros como cristianos. Nos afecta a nosotros como una congregación que el Señor quiere que seamos santos. ¿De qué nos serviría tanto de pronto orar por la obra misionera si nuestra propia casa hay un desierto, por ejemplo?
Nosotros tenemos, creo que en 4 países, 40 países, 40 países, un misionero y hasta 2 y hasta 3 en cada país. Somos una iglesia que tenemos 4.500 pastores o congregaciones en diferentes partes del país. Se decía que ya casi no hay municipios que no estén ya, que ya no esté el evangelio allí. Pero se necesita una fuerza, se necesita quizás pensar mucho en los países, pero primero la casa. Vienen el agotamiento emocional hasta en un estado físico, psicológico, con tensiones que no se le encuentra salida. Cuando vayamos a orar, primero oremos por nuestro hogar o oremos por nuestra vida espiritual. Vamos a ser sinceros. ¿Cómo podría yo ayudar a alguien si no? Yo recuerdo que una vez en un lago se estaba ahogando un muchacho y antes de tirarme yo sé que sacar un ahogado es muy peligroso porque él se agarra de todo. Si lo agarra uno, pues por el cabello lo hunde y queda uno hundido con él. Pero cuando yo iba nadando para sacarlo, me acordé que él no tenía cabello. Entonces, ¿qué hice? Busqué otra estrategia. Me le fui por debajo y lo alzaba. Lo levantaba. Yo fui criado en un río que crecía mucho y nadaba mucho. Estuve unos 3 años viviendo en las islas de San Andrés, trabajando allá, y eso es lo que hacía, nadar. También. Entonces, uno tiene que pensar eso, hermano. Tenemos que ser sinceros con nosotros mismos, tenemos que ser sinceros con Dios y decirle, Señor, estoy en un agotamiento espiritual. Ayúdanos. Porque en sí la juventud necesita tu presencia, necesita tu testimonio, no solamente los jóvenes, los adolescentes y todas las personas. Y para que haya también autoridad de Dios en nuestras vidas. Sin eso es difícil. Pensaría usted, hoy es un culto misionero y casi poco hago énfasis en la obra misionera, sino que lo hago es en la familia. La familia es la base de una sociedad y la familia debe ser esa base importante para que salgan misioneros de allí porque tiene esa capacidad espiritual. Se puede describir como una pérdida de entusiasmo, como una perspectiva y propósito del resultado de interés que se ha dejado de vivir, de tener en nuestra vida. ¿No? Y luego se podría decir que hay un prolongado periodo de agotamiento. Quizá no estamos en el punto en que debemos de llegar. Quizá hablamos mucho de la palabra errores o que no somos perfectos. Eso es cierto, que cometemos errores, pero la persona dice soy sincera, pero nada le sirve la sinceridad, porque una persona puede ser muy sincera, pero sinceramente se puede perder para siempre. De manera que no nos quedemos con esas cadenas de que somos imperfectos, de que cometemos errores
Y resulta que ya los errores no son errores, los errores son pecados terribles. Hay veces es tanto la turbación de algunos hogares que no toman para sí las tristes palabras de Salomón que expresamos allí. No la toman. Eso es bueno leerlo, es bueno escucharlo. Hay veces es tanto la turbación que no lo cogemos para nosotros. La experiencia, la fatiga, casi es en términos generales, es por la vanidad de las cosas terrenales. Y eso nos puede a nosotros sacar de nuestro sitio, porque vemos, hay veces, lo que el mundo ve. Decimos y quizá lo repetimos lo que el mundo dice. Hacemos cosas que se inventa el enemigo. Tantos hogares que hay perdidos porque es una máquina de invenciones. Y podríamos decir la tecnología que ha sido para una bendición, a veces para algunos puede ser una maldición, puede ser una perdición. Aquellos que a veces buscan una esposa por el internet o un esposo por el internet, o que el mundo, las películas, las novelas enseñan cierto tipo de noviazgo que ya no es noviazgo. Ya eso se perdió porque el noviazgo de antes era distinto. Hoy noviazgo ya sabemos que son marido y mujer. A veces duele estas reflexiones, pero a veces uno como pastor se siente triste. Se siente como que no estamos luchando con la fuerza de Dios, porque Él nos deja, Él nos puede dejar. Dios puede abandonar al hombre, puede abandonar aún aquel que haya sido muy fiel, pero abandonó su oración, la lectura, su fidelidad a Dios. Y puede que el enemigo aproveche. De experiencia, que la fatiga casi en términos generales, repito, es por la vanidad de las cosas terrenales. Y repito, uno como pastor a veces se siente, porque a veces quiere estar uno en todas partes por la necesidad. Y a veces uno se sorprende con la persona que uno dice, es una columna, es un apoyo. A la larga no lo es, porque uno se sorprende que está mal delante de Dios. Aunque lo seguimos amando, lo seguimos apreciando. Pero el dolor más grande para uno es cuando alguien, después de haber estado militando en las cosas de Dios, llega a perecer espiritualmente y como si fuera poco, llega a morir. Y que eso sí que duele. Cuando una persona llega a morir en pecado, que llega a morir sin Cristo, sin esperanza. Para nosotros, para la Biblia, no es cierto que hay un lugar donde se purgan los pecados después que se muere. No, la Biblia dice que el hombre que muere, el espíritu va a Dios quien lo dio y su cuerpo va al sepulcro. Ahí estará en el sepulcro, esperando la resurrección. Los que mueren en Cristo resucitarán primero, dice la Biblia, y los que mueren sin Cristo
también van a resucitar, pero ya va para ser juzgado para siempre. Como dijo el Señor, que los cabritos los pondrá en su izquierda y a sus ovejas los pondrá a su derecha. A veces un hermano me dice, hermano, lo veo bien. Gracias, hermano. A veces el otro, hermano, lo veo bien. Sí, hermano. Y a algunos le digo, las apariencias se engañan. No es lo mismo. Porque siempre cae todo esto. Y a veces siente uno como inútil. Porque le dice, Señor, yo como que soy muy tardo para hablar. Señor, parece ser que no he hecho lo que debería hacer. Entonces, para encontrar lo anterior, necesitamos las herramientas del Espíritu Santo para percibir bien qué es el mal y qué es el bien, para que no nos engañemos. El discernimiento nos da como resultado evitar que nuestro entorno invada nuestra integridad cristiana. Es el cuidado que debes tener en tu hogar. Es el cuidado como persona, padre de familia que milita esta doctrina, esta palabra del Evangelio. Que te dé sabiduría, porque eso es lo que entra. Necesitamos que Dios nos capacite para distinguir entre la verdad y el error. Las Escrituras dicen que incluso los elegidos serán engañados en los últimos días. Eso dice la Biblia. Muchos serán engañados. Y quizá por ceder al placer, te puedes quedar allí. Tenemos que aprender a ver lo que hay debajo de los problemas de la verdadera, y cuál es la verdadera raíz de tu agotamiento, del agotamiento de cada hermano, de cada persona en su hogar. Necesitamos que Dios nos capacite para eso. Tenemos que aprender a ver lo que hay debajo. El discernimiento cristiano es la virtud para detener, ¿no? Y también para detectar, reconocer y recibir más allá de lo que dice. La vida de Dios, la vida del cristiano es una vida de decisiones. El amor, el que ama, es el que da. Dios es amor, y el amor se demostró entregándose. El amor es una entrega. Una persona no puede decir yo amo a Dios si está distante de Dios. Pero en cambio la Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O bien sea que él se dio. Dios, siendo espíritu, siendo invisible, se hizo visible para presentar la ofrenda por el pecado. De manera que eso es importante tenerlo en nuestra vida. Cuando las cosas se van tomando de mal en peor, o se van tornando de mal en peor, aquí es cuando debemos pensar que cuando intervenimos las cosas, cuando intervenimos para movernos, para estar mejor, a veces se ponen peores. Pero bueno, eso es la reacción del enemigo, porque el enemigo no quiere que nadie se salve. El hombre anda hundido en diferentes formas.
El discernimiento espiritual lo recibe el creyente en la medida que cree en Cristo. Dice en Efesios capítulo 4, el verso 14 y 15. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Y cómo dice el 15? ¿Me ayudan? Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos todo en aquel que es la cabeza, esto es a Cristo. De manera que, ojalá, podríamos nosotros mirar si hay agotamiento personal, mente, si en el hogar o colectivamente. Hay que pensar en eso. Si usted ha pensado, si usted ha entendido el Evangelio, ¿cuál fue la razón por la cual Jesús vino y predicó y enseñó? Donde Él dijo, id y predicad el Evangelio. Es una orden que Él dijo. El que creyere y fuere bautizado será salvo, más, ¿qué más dice? Más el que no creyere será condenado. Entonces es muy fácil eso. ¿Qué hubiese pasado si Cristo no hubiera resucitado? Estuviéramos en el pecado. ¿Qué hubiese pasado si Cristo no hubiese resucitado? Entonces fuéramos como una paja movida por el viento. ¿Qué hubiera pasado? No tendríamos esperanza. Pero mira usted cómo se liga bien el Evangelio con la resurrección, porque eso es lo que Él dijo. Le pedían al Señor, Señor, danos señal. Dice esta gente pecadora, me pide señal, pero no le daré señal sino la de Jonás. Porque así como Jonás tuvo 3 días en el vientre del pez y 3 noches, así será el Hijo del Hombre, 3 días y 3 noches. O bien sea que allí está la victoria. La victoria consiste en eso, que Cristo resucitó para nuestra salvación y tener nuestra esperanza grande y maravillosa que el hombre pueda obtener. Amén. Entonces, cuando las cosas se van tornando de mal en peor, es allí cuando debemos pensar que cuando intervenimos, no, las cosas se ponen así. Pero es necesario entrar, es necesario hablar en el hogar, es necesario cuestionarnos a sí mismo, es necesario saber qué estoy haciendo, tu forma de vivir, no solamente en casa, sino también afuera. ¿Cómo es tu medicina? ¿Cuál es tu actitud como padre? ¿Cómo lo hace con los que están en casa? ¿Cómo lo están haciendo? Porque entre padres e hijos a veces se forma un campo de batalla. He allí el agotamiento de un hogar, que se torna también espiritualmente, y no solamente en eso, sino también físicamente. Vamos a luchar con la espada del Espíritu. Amén. Clavándola en nuestras vidas. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios debemos no solamente de predicarla a la gente y aplicársela a la gente, sino también la espada de la palabra de Dios debemos de aplicárnoslas a sí mismos. Con valentía y diciendo, es así
de esta y de esta manera. ¿De quién es la culpa? ¿De los hijos o de los padres o de ambos? Bueno, el Señor dijo una vez, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. El padre debe buscar un punto de encuentro, como lo debe buscarle el hijo, como lo debe de buscar toda la familia. Si es de nosotros los padres, entonces comenzamos a facilitar las cosas, enseñar en silencio, o sea, quizás sin pleito, tener un poco de paciencia y tolerancia, mirar los ojos de los hijos y decirle, hijos e hijas, con amor las cosas, caminemos como debe ser, con sinceridad, caminemos como debe ser. Resiste la ira, el enojo, los gritos. Recordará que ustedes como padres que son o deben ser los maestros de sus propios hijos, sean pedagogos para todo esto, se debe tener dominio propio. No tomemos las cosas folclóricamente, quizá de decir lo que dijo el pastor. Y algunos pues lo dicen quizás con tristeza, lo dicen con amor y lo escuchan. Pero quizás muchos sin expresar las palabras, como que le dan la espalda a lo que dice la palabra de Dios. Y es posible que con sus hechos expresan una burla a la palabra. No vamos a hacer lo mismo, no debemos hacer lo mismo. A veces la Biblia habla contra la idolatría, contra con el que se postra de rodillas delante de un muñeco, de una piedra, de lo que sea. Y eso es muy claro en la Biblia, en toda la Biblia que dice. Y quizás cuando usted ve una persona que es un borracho, dice, sí, la Biblia dice que los borrachos no entran al reino de Dios. Y usted puede decir, para mí eso no hay problema, pero si se hace otra cosa, caminamos en el mismo camino. Andamos el mismo camino. Usted si se fija que en ciertos países paganos, la gente son por montones, hacen procesiones todos los años o cada 6 meses procesiones, van y regresan y vuelve lo mismo. Y hacen el pecado terriblemente. Obviamente no estamos acostumbrados a estar criticando al hombre, pero hago una comparación, porque es pues posible que también nosotros tengamos lo mismo, hacemos procesiones de la casa a la iglesia y de la iglesia a la casa, de la casa a la iglesia y de la iglesia a la casa, y es posible que también se esté lo mismo. ¿Dónde están los resultados? Es lo mismo que se festeja la Navidad, festejan la Semana Santa, una cosa, todo es lo mismo. Pero se sigue lo mismo. Se malinterpreta cuál fue el motivo por el cual Jesús murió. Jesús murió o Jesús nació y murió para decirle al hombre que se aparte del pecado para ser salvo. Y en las Navidades cuando más pecado se hace. Entonces, de pronto, seguimos lo mismo. Cuán importante es el dominio propio en la vida cristiana para jugar el partido. Cualquiera que sea, cada uno de ellos tiene sus reglas del juego para culminar un triunfo.
El triunfo nuestro para la vida eterna, para ser salvo, ya la sabemos en la Sagrada Escritura. Son las reglas del juego. Mas el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. En esto de verdad tenemos que decirlo con toda seguridad. En el juego de la vida, sin embargo, no se nos ha dejado sin un libro de reglas. Dios mismo lo proveyó claramente y nos dio las pautas en las Sagradas Escrituras, normas por las cuales debemos vivir como cristianos. La mayoría conocemos estas reglas, pero para seguirla. Gracias por los que la hemos seguido y tratamos de seguirla. Y yo que digo como pastor que la he seguido y donde allí puede ver unos errores como persona que no es pecado, pero somos personas. Sin embargo, la Biblia me dice a mí, el que esté firme, mire y no caiga. Yo mismo tengo que estar firme para no caer. Va más allá de saber lo que es bueno. Involucra el control, el gobierno de nuestros deseos a fin de guardarnos para Dios. De verdad que cada hogar debemos hacerlo. Entre más días debemos de ser como el agua, como el aceite y el agua. El Señor dijo, vosotros estáis en el mundo, pero no sois del mundo. Es decir, que no podemos practicar, abrazamos a todo el mundo. Lo abrazamos con la predicación, con la oración, con el amor. Pero el triunfo consiste en no hacer lo que ellos hacen. Porque el aceite sigue siendo aceite. Y es lo que necesita el mundo. El mundo de verdad en sí, sin querer, está deseando de verdad hombres y mujeres que le den la verdadera dirección para salir de esa pobreza de pecado que se vive. Pero somos nosotros los padres que tenemos el patrón de la educación cristiana para nuestros hijos. En Gálatas 5:22, ya para ir terminando, en Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es el amor, es el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad y la bondad y fe. Sigue, hermano. Mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Se han opuesto a eso, a seguir el pecado, de no seguir, por ejemplo, la miseria que hay en Colombia y en muchos países. Es que un hombre que es tan pobre que a veces tiene 2 y 3 mujeres y una docena de hijos en las 3. ¿Y cómo lo sostiene? ¿Qué cosa tan terrible? Donde la educación de sus hijos está en el licor y en el pecado. La salud de ellos. Y entonces cuando viene la desesperación en este mundo. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y no hacer eso. Debemos de cuidarnos. Yo lo dije el otro día y lo sigo diciendo. Yo oigo unas personas, un grupito aquí, el otro allí, hablando de los candidatos presidenciales y también de Senado. Y como se dicen, y el otro dice que es un sinvergüenza, que es un ladrón, que para allá, y dicen ellos, y lo otro también.
Pero ¿acaso puede caer en eso un cristiano? Un cristiano, si quiere votar, vote. Nosotros, aunque no tenemos un color político, sin embargo, hay hermanos que se eligen para alcalde o algo por eso. Lo han hecho. Y de senadores también, como este hermano que fue senador. Pero nosotros no podemos caer en el mismo error de hacer lo que ellos dicen. Bueno, es pasable allá ellos, ¿no? Pero usted no puede ser parte de ese grupo porque está ofendiendo a una persona y no tiene la seguridad si es o no es. Y discusiones muy serias. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Y sus deseos. El 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si vivimos por Dios, andemos por Él. Eso debe ser realmente lo que el Señor quiere. Y el 26 dice, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle. ¿Con qué? Con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Gloria al Señor. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplí así la ley de Cristo. Ojalá que algún día alguien se acerque y me diga, hermano, deme 3 kilos de la carguita que lleva allí para yo ayudar. Yo quiero 2 kilos, o otros 3, otros 4. Y es posible que, y yo le digo, no, lo que quiero es que usted sea lo que dice Pablo. Con eso es bueno, no generar tantas cosas. El que es sabio, el que es cristiano, a veces disimula cosas, deja pasar, perdona, pero no se encara así. No he visto a alguien encarando así. Yo estoy, porque la palabra de Dios siempre es una advertencia. Cuando digo una adolescencia precoz, no me refiero al aspecto intelectual, es en la ley de la acción que no es muy inteligente, o de un mayor que no es muy inteligente. Pintemos, hermanos, pintemos con nuestros armoniosos hogares un paisaje como si estuviésemos mirando a la otra orilla del jardín del Edén, como si estuviésemos quedado allí. Adquiríamos hábitos maravillosos. Adquirir hábitos maravillosos para la gloria de Dios. De manera que ojalá pudiéramos nosotros de verdad quitar y triunfar, no, triunfar para no tener ese agotamiento espiritual que va socavando. Ojalá, ahora que hay un proyecto, el proyecto de construcción, porque todo esto se va a demoler. Necesitamos su apoyo. Necesitamos de verdad. Ya mañana, lunes, vamos a tener con la empresa el contrato para firmar el diseño de todo esto. Hay buena voluntad y todo. Eso se lleva mucho dinero. Pero bueno, con la ayuda de Dios, Él nos puede ayudar. Jamás se podría hacer de una todo esto.
se puede hacer por parte. Pero más que ir atrás con todo el deseo de un proyecto, no debemos de olvidarnos nuestro proyecto con Dios. Es el más importante. Las cosas pasarán. Alguien me dijo, hermano, si después que se vaya a inaugurar el templo, de pronto el Señor viene. Y yo le dije, bueno, mejor nos vamos. Y yo le dije, hermano, ¿por qué no ora antes que comencemos la construcción? Si el Señor viniera antes de la construcción, mejor, porque lo estamos esperando. Y no después que hagamos eso y venga el Señor, bueno, también. ¿Y de quién queda esto? Y esto le queda al anticristo. De manera que antes que venga el agotamiento en tu casa, en todos los aspectos, más bien agarrémonos del Señor para seguir adelante. Tenga la bondad de estar en pie. Amén. ¿Cuánto decimos gloria a Dios? ¿Cuánto alaban al Señor de gloria por esto? Amén. Gloria sea su nombre siempre.